capacitación en noticias para jóvenes con discapacidad y autismo en México, una gran activista social por las causas vulnerables, coautora de varios textos de indagación científica donde se destaca el imperativo bioético en la actualidad. Con ustedes, ella es Gloria Pérez Rocío Sánchez. El compromiso entre mi profesión y la suya es el protegerlos. ¿Cómo podemos proteger a los abogados, a las y los psiquiatras en nuestro país? Creando una cultura bioética y de derecho preventivo. Levanta la mano, por favor, ¿cuántos de ustedes han sido llamados a un ministerio público? Perfecto. No es un momento cómodo, ¿verdad? No es un momento que se sienta justo para empezar. En algún momento fueron jóvenes y jovencitas con muchas ilusiones, con el sueño de llegar a ser una doctora, un doctor. Sus familias realizaron grandes sacrificios para que ustedes pudieran salir de donde eran y muchas veces ir muy lejos de ese lugar a estudiar. Terminaron la universidad y se convirtieron en internos, donde los destruyeron ustedes, se reconstruyeron. De ahí llegaron a tener una gran responsabilidad como pasantes, solos ante una adversidad, solos con una receta médica que nadie les dijo que era una gran responsabilidad llegar lo que se exprimiera dentro de ellos. Y las recomendaciones que ustedes quieren hacer a sus pacientes. De ahí una gran lucha para tener un pequeño espacio entre cientos de miles de profesionistas de la salud para tener la oportunidad de llegar a estudiar una especialidad donde de nuevo fueron destruidos y ustedes solo se reconstruyeron. ¿Saben esa especialidad? Al escrutinio público, a ser juzgados y todo esto que acabamos de mencionar, un ministerio público federal y un juez federal nunca lo va a tomar en cuenta porque simple y sencillamente lo ignora. Ignora todo el camino de la construcción de esa gran médica o médico. Ignoran el sacrificio. Ellos no saben lo que es tener 72 horas sin dormir ni comer. No saben lo que es tener que atender a una urgencia que tiene la gran responsabilidad entre la vida y la muerte del paciente. No saben lo que es tener 15 minutos
de traumas. Y eso es lo que nos vuelve aún más vulnerables ante la ley. ¿Por qué? El marco jurídico actual dentro de la Ley General de Salud del artículo 77 y 79, no podía dejar de hablar así porque soy abogado y no veo la comisión referimos a los artículos, así como el reglamento general, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica en su artículo 9 nos establece que el personal de salud debe de actuar conforme a esos principios científicos y éticos aplicables a su profesión, y que los actos realizados bajo estos estándares no van a ser sancionables salvo negligencia, impericia y dolo. ¿Cómo nos describe a nosotros la ley, sobre todo específicamente la negligencia? Cuando tenemos todas las herramientas para sacar adelante a ese paciente con ese diagnóstico y aún así no las utilizamos o las ignoramos. Cuando yo tengo todo, no lo aplico, en ese momento yo caí en una negligencia con aquella consecuencia que ocurrió en ese ser humano que era mi paciente. ¿Cómo se establece que sería la impericia? Pues yo ya terminé el servicio social, ya tengo un título, ya tengo una cédula, y en ese momento ya con mi cédula, pues yo voy a empezar a consultar con un psiquiatra. Que al cabo tengo que empezar a dar tratamientos que no requieren una regulación oficial. Voy a dar medicamentos que son de libre venta para que los pacientes de este lugar se sientan un poco mejor. Pues no, porque ahí estás cometiendo impericia. Tú no tienes ni el conocimiento ni la experiencia para ejercer esa profesión. Y el dolo es claro, el dolo lo hemos conocido durante toda nuestra vida, como decían nuestras abuelas, cuando las cosas se hacen a ley. Cuando a pesar de saber que no tengo los elementos, los conocimientos, la experiencia necesaria, aún así voy a ejercer esa prescripción a uno o una de mis pacientes. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana, la 004, que todos conocemos perfectamente en cuanto al expediente clínico? Pues nos señala la obligación de obtener ese consentimiento informado y de documentar las decisiones clínicas. ¿Qué es lo más importante cuando llega al Ministerio Público un expediente clínico? Que venga cronológicamente adecuado, porque no soy médico. Yo no voy a entender por qué la indicación médica está después de la nota de enfermería, que en esa indicación se describe lo que la enfermera ya realizó. Entonces, hay muchas especificaciones dentro de la norma 004 que tenemos que tomar en cuenta para que no se nos desestimen las pruebas en un juicio, para que se nos pueda respaldar y que se nos pueda defender. Es muy clara la normativa, es muy clara, hay que conocerla. Es por eso tan importante que en cada rincón donde se estén formando médicos y médicas en nuestro país, la bioética en temas de derecho preventivo esté presente, para que en esa reconstrucción de la que hablamos en un inicio tengamos las bases sólidas de documentos que van a respaldar. ¿Y qué pasa cuando yo ya tengo ese conocimiento y ya sé cómo llenar esos documentos, ya sé cómo integrar ese expediente clínico? Voy a dar muchísima mejor calidad de atención a mi paciente. Y ahí es donde voy a florecer dentro del área de mi experiencia. El Código Penal Federal, en el artículo 228, nos exime a ustedes de la responsabilidad cuando el acto médico se realiza conforme a la práctica profesional y con el consentimiento de la paciente. Porque ningún profesional puede ser sancionado por actos realizados dentro de los estándares de su práctica y con el consentimiento informado del paciente. El consentimiento informado es el único documento como herramienta que tenemos las y los abogados para poder llegar a una defensa exitosa. Si ustedes no cuentan con un consentimiento informado que sea claro, conciso, preciso, y sobre todo,
Si ese paciente no comunica ante las testimoniales que sí entendió lo que el médico o la médica le explicó, de inmediato se desestima ese consentimiento informado, aunque venga firmado por esa o ese paciente. Hablemos claro. Los psiquiatras no solamente tienen responsabilidades, no se asusten, también tienen derechos profesionales. Tienen grandes herramientas, pero también grandes propósitos como el tener responsabilidad, el tener una confidencialidad y la creación de esos consentimientos informados que sí verdaderamente vayan con ética, que sí se le haya explicado a la o el paciente lo que se va a realizar, lo que se le está ofreciendo. ¿Cuáles serían estos derechos de los psiquiatras? Primeramente sería el derecho a la presunción de la buena práctica, ya que no toda queja va a implicar una culpa. Entonces, el Ministerio Público, el juez federal, debe de presumir que ustedes serían inocentes en base a las pruebas que lleguen a presentar dentro del juicio de la averiguación previa. Tienen el derecho a la defensa informada de contar con una asesoría legal y bioética en todos los hospitales públicos y los hospitales privados. Bajo la Ley General de Salud, estamos obligados a contar con un comité de bioética, y el comité de bioética, por lo general, debe contar con asesoría jurídica. En caso de que no cuenten dentro del hospital donde ustedes se encuentren, pueden asistir a la Comisión Estatal de Bioética para contar con este tipo de asesoría. El derecho a la confidencialidad profesional, protegida incluso frente a presiones judiciales. Y ahorita vamos a ver cuáles son los casos en donde sí, tanto ética como legalmente, nos veríamos forzados a romper con esa confidencialidad. El derecho a la integridad psicoemocional, porque nadie debe de ser hostigado por decisiones clínicas justificadas. Y el derecho a la prevención jurídica, conocer los límites legales antes de que exista algún conflicto. Tenemos tres dilemas en la clínica práctica de la psiquiatría. El primero, uno de los más comunes en los expedientes de las averiguaciones previas, el internamiento involuntario, que no cuenta con un consentimiento informado. Pero ¿en qué momento se puede realizar un internamiento involuntario según la Ley General de Salud en el artículo 51 bis 2? En el momento en el que su paciente esté en riesgo su vida o la vida y la integridad de quienes lo acompañan. En ese momento ustedes están autorizados para poder prescribir y dar la orden de un internamiento voluntario, siempre y cuando esté acompañado de un consentimiento informado. ¿De quién? Ha habido un cambio a nivel internacional desde el año 2006 mediante la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde desde ahí se otorga algo que se llama la capacidad jurídica. En el año 2023, fíjense lo desfasados que estamos en México, ¿no? Con las normativas, del 2006 al 2023. En el 2023 se contempla ya dentro de la Ley General de Salud la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, neurodivergentes o con una patología de tipo mental o psicosocial. Se extinguen los juicios de interdicción, las jurisprudencias son claras, ellos siguen teniendo la fortaleza dentro del derecho de tomar sus propias decisiones. Esa es la normativa, esa es la ley. Ustedes han tenido pacientes frente a ustedes que saben que no pueden tomar una decisión por el momento físico en el que se encuentran. Y la ley está esperando que esa o ese paciente tome esa decisión, porque ellos son dueños de su capacidad jurídica, de su voluntad de defender su autonomía. La ley nos deja
alguna opción? Sí, nos deja la opción de un curador, ya no existe el tutor. ¿Quién puede ser el curador? Puede ser alguien que venga de parte de ti, alguien que venga de parte del Ministerio Público, un familiar muy cercano. O también esa paciente o ese paciente también que está contemplado dentro de la administración puede pedir una voluntad anticipada, porque las voluntades anticipadas en temas de salud mental ya están contempladas ante la ley. Pero imagínense quién va a pedir una voluntad anticipada en temas de salud mental. Los temas de salud mental muchas veces no los analizo, ¿no? Llegan de un momento a otro. Yo recibo una noticia fabulosa como que me acabo de ganar el premio mayor dentro de la lotería en Miami, y en ese momento ustedes bien saben que yo puedo brincar, ¿no? Puedo brincar a ser un paciente en temas de salud mental por ese gran gusto que yo acabo de recibir. Y yo que iba a saber lo que me iba a suceder, en qué momento iba a decir, voy a ir a firmar con un notario un documento que cuesta 5,000 pesos el trámite, por si en algún momento me gana la lotería y me pongo un poquito más, ya sepan qué es lo que tienen que hacer conmigo. A veces es un objetivo, es una herramienta, si lo vemos desde el punto de vista de la bioética, pues qué maravilla que podamos respetar la autonomía de cualquier ser humano, maravilloso, pero hay situaciones y condiciones mentales que no nos lo permiten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acercarnos a aquella persona que sí está capacitada ante la ley para tener un consentimiento informado y ser muy específicos en ese consentimiento informado que se está teniendo un riesgo la vida de esa o ese paciente y de las personas que lo acompañan, de sus cuidadores y curadores principales. ¿Cuál es otro de los dilemas? La confidencialidad contra el deber del derecho de proteger. ¿En qué momento? Pues nos dice en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 222, la confidencialidad ustedes están obligados a guardarla siempre y cuando la circunstancia de la que ustedes se estén enterando, y regresamos, no ponga en riesgo la vida de un paciente o de alguna otra persona. En ese momento, tanto por el Código Nacional de Procedimientos Penales como por la ética médica, estás obligado a dar parte de la autoridad para que se evite una tragedia y suceda algún tipo de delito. Y como tercer dilema sería pues lo que ya hablamos, la capacidad jurídica y la toma de decisiones en temas de salud mental. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar una evaluación de inmediato de nuestra o nuestro paciente donde se diga que no es apto para poder tomar su decisión en ese momento, y recordar que la ética pues siempre va a proteger nuestra conciencia, pero que el derecho tiene que proteger su práctica, porque es principal cuidar a ustedes que nos cuidan. Recordar que la prevención es la nueva forma de defensa. La prevención no es miedo, es conocimiento, es anticipación, es dignidad profesional. Documentar cada decisión con un lenguaje bioético, fortalecer el consentimiento informado, aplicar los protocolos clínicos legales en la hospitalización psiquiátrica y solicitar el acompañamiento legal preventivo en los comités de ética y de bioética. Agradezco a la Asociación Psiquiátrica Mexicana por haber permitido que una abogada sea parte de un congreso tan importante a nivel latinoamericano. Es la primera vez que tenemos ese pequeño, gran espacio, los abogados, porque tenemos todo el interés de respaldarlos, tenemos todo el interés de construir una sociedad con un equilibrio, con una equidad, con una igualdad, pero sobre todo